Bienvenidas a todos los que nos acompañan en esta transmisión para celebrar el Día Internacional de la Mujer, que es hoy 8 de marzo. Mi nombre es Valeria Solís, agregada cultural de la Embajada de México en Japón. Es un honor y un gran gusto para mí estar aquí con todos ustedes para hablar con una de las nuevas escritoras mexicanas más prometedoras, Ana Lucía Guerrero. Un gran descubrimiento, como fue catalogada en una entrevista que tuvo por Yuridia Sierra de Imagen Radio. Ana Lucía publicó a finales del año pasado una novela titulada Y al polvo regresaremos desde la casa editorial Penguin Random House, que es un libro ideal para presentarse en este día porque las heroínas y mujeres empoderadas de su novela nos servirán de base para hacer un análisis en la literatura mexicana contemporánea de su estado actual y de su evolución desde la óptica de los personajes femeninos de su novela. Antes de darle la palabra a Ana Lucía, les platico un poco de su trayectoria. Ella nació en la Ciudad de México, es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Ciencia Política. Ha escrito cuentos, ensayos y crónicas que han sido publicados en distintos medios, entre los que destacan las revistas Nexos, Este País y Foreign Affairs Latinoamérica. Ha trabajado en temas de seguridad y política como consultora y encargada de relaciones públicas. Y en diciembre pasado, el año pasado, publicó la primera novela, Al polvo regresaremos. Entre sus publicaciones principales destaca en 2013 el cuento Jacaranda, la crónica de vida cotidiana Covidiario en 2020, una serie de ensayos y crónicas de distintos temas políticos que son buenísimos. Yo en realidad soy fan, porque quienes los lleguen a leer coincidirán conmigo en que es una pluma que hace liviana y digerible la comprensión de distintos acontecimientos de política internacional. Les vamos a compartir en el chat algunos de sus principales artículos para que vean. Digo, yo recuerdo sobre todo el de la elección púrpura, sobre la llegada de la vicepresidenta de Estados Unidos en agosto de 2020, ¿no? Fue un artículo maravilloso. Lean por favor esta pluma y muchísimas felicidades, Ana Lucía, y gracias porque nos deleitas ahora con esta primera novela que esperemos que también pueda ser traducida al japonés próximamente, porque no solo es sumamente entretenida y tiene una trama a la vez clásica y original, pero se aprende mucho del México de la revolución de una manera sencilla, elocuente y yo diría que hasta pica, ¿no? Y también está llena de mexicanidad y contiene temas muy actuales, ¿no? Como la violencia de género, en fin. Sin más preámbulo, cedo la palabra a Ana Lucía. De nuevo, muchísimas gracias por tu valiosa colaboración y presencia en este conversatorio. Muchísimas gracias a ti, Valeria, y a toda la gente que está conectada. Qué importante, ¿no? Celebrar, bueno, no celebrar, sino conmemorar este día, pues en las circunstancias, pues que no son nada favorables, ¿no? O sea, al final sigue habiendo muchísimas cuestiones, muchísimas problemas que hay que solucionar, ¿no? En cuestiones de género. Así es. Y bueno, antes que nada, pues cuéntanos por favor sobre tu libro, de qué se trata, quiénes son los personajes, en qué época se ambienta la historia. Pues justamente sí, es una novela generacional con tintes históricos y los personajes principales son mujeres. Es, digamos que la matriarca, la abuela de la narradora y la tía de la narradora. Entonces la abuela tiene una especie de don, las almas en pena la contactan y en uno de estos contactos paranormales dan las coordenadas de un tesoro y este tesoro viene a causar estragos en la familia, ¿no? El tesoro lleva a que uno de los integrantes de la familia termine traficando armas en Europa para la revolución y atrae también a los revolucionarios en turno a contactar a la abuela que es como esta medium, ¿no? Y entonces pues viene a tocar la vida de todos los integrantes en cierta forma.
Y como lo comentaste, Ana Lucía, y al polvo regresaremos, es una saga generacional de una familia y personas que los rodean. En el contexto de la literatura latinoamericana, podríamos ver aquí un guiño u homenaje a grandes novelas del siglo XX, como Cien años de soledad de Gabriel García Márquez o La casa de los espíritus de Isabel Allende. Las mencioné porque en estas tres novelas de historia se desarrollan alrededor de la figura matriarcal, como bien lo mencionas, de la primera generación de la saga, como Teresa de tu novela, Úrsula de García Márquez y Clara de Isabel Allende, ¿no? Y también las tres cuentan con una habilidad misteriosa de comunicar con los espíritus o almas, es decir, existencias que no pertenecen a nuestro mundo, ¿no? Cuéntanos, por favor, de la importancia que otorgas a esta figura matriarcal y a otros personajes femeninos como monjas durante la etapa revolucionaria que describes en la novela. Pues sí, yo creo que todos estamos hechos de cachitos, ¿no? De otros. Y por supuesto que pues, lo que lees te va marcando. Yo quise hacer principalmente yo quise hacer que los personajes de la novela fueran mujeres, para mostrar estas como pues contrastes, ¿no? Porque al final, pues en la revolución las mujeres están como muy opacadas en la historia que nos cuentan, ¿no? O sea, no hay una caudilla, ¿no? No hay como una figura, ¿no? Es la generalización de las Adelitas, ¿no? Quizás, o sea, sí hay, por supuesto, pero pues hay que escarbarles y no son famosas. Entonces yo quería hacer como especie de homenaje póstumo a pues todas las personas, ¿no? que van formando los cimientos de la historia pública de un país, ¿no? Definitivamente sí el personaje, por ejemplo, de Teresa es quien aglutina, ¿no? Quien da como sentido a esta historia, pero a ella la forman monjas, ¿no? Y en cierto sentido el papel pues, de estas religiosas, en particular, ¿no? Una de ellas, pues ella es quien es verdaderamente subversiva, ¿no? Digamos que sí hay trasfondos feministas, pero quien es subversiva es esta monja que termina siendo como muy liberal y que va y se enfrenta al clero masculino y me parece como, pues es un poco de ficción, ¿no? Ahí está, bueno, no un poco, es mucho, mucho de ficción, o sea, digamos que no sé qué tan real pudiera haber sido, pero es como el guiño que yo quería hacer, ¿no? Pero seguramente los otros personajes femeninos sí son como muy cercanos, ¿no? O sea, quizás no existieron, pero pudieron haber existido. Entonces, esto quería yo resaltar muchísimo, que son personajes que tienen fortalezas, pero también tienen muchísimas debilidades, pero lo más importante es que tienen una voluntad. Y eso, pues a veces como que se omite, ¿no? Las mujeres en la literatura están un poco relegadas y pues tienen una voz muy cortita y a veces giran en torno al destino que les marca cierto personaje, están como en papeles secundarios. Y yo lo que quería hacer era justamente darle una dignidad al papel de las mujeres, ¿no? De estas constructoras también de la sociedad. Y esto, ¿no? Que tuvieran intención y que tuvieran capacidad de un libre albedrío, una voluntad propia, ¿no? Excelente. Yo justamente coincidiría, dijiste algo muy importante, que es que en general en la literatura las mujeres han sido opacadas o no visibilizadas. Yo no creo que este tipo de personajes no es que no hayan existido, seguramente existieron y eran así, o sea, con esas personalidades que sobresalían, ¿no? Pero digo, sobresalían de la norma, de lo permitido. No quiere decir que no fueran así, ¿no? De esas personalidades chispeantes, sino que no se les daba visibilidad. Y es justo eso lo que me parece que aporta un gran valor de tu novela, ¿no? Como escritora, nueva escritora mexicana contemporánea, rescatando este tipo pues dando visibilidad y dignificando justamente personajes femeninos, ¿no?
al empezar nosotros a cambiar estas nuevas narrativas, pues estamos ayudando también a que las nuevas generaciones empiecen a leer, bueno, pues hay mujeres empoderadas desde todos los tiempos, ¿no? Y no debe ser, o sea, sí debe ser eh, roles a seguir para niños y niñas por igual. Así es. Sí, o sea, creo que tendríamos que empezar a normalizar eso, ¿no? Yo cuando pienso en mi inmersión literaria, o sea, me vienen a la mente, o sea, como referentes eran Joe y Beth March, ¿no? De mujercitas, ¿no? Más adelante, por supuesto que Marianne Dashwood, Scarlett O'Hara, Catalina Guzmán, pues Las Trueba, Emilia Sauri, las hermanas Sauri. O sea, mis referentes literarios son mujeres, ¿no? Scout Finch, en fin, o sea, siempre me vienen a la mente referentes de niñas, pero desde luego que he leído mucho más a autores que escriben sobre aventuras de hombres, ¿no? O tienen personajes femeninos un poco reales, ¿no? Me parece que es importante lo que está sucediendo actualmente en la literatura, ¿no? Pues estas nuevas voces, o no tan nuevas, pero que esté muy refrescante el que se hable tanto de maternidad, por ejemplo, ¿no? Guadalupe Nettel, el libro de Brenda Navarro, de Casas Vacías. O sea, hay muchas cosas, está muy movido el sector literario, a mi parecer, a favor de algo que tendría que haber sido siempre así, ¿no? Me da mucho gusto que esté sucediendo, pero también es impactante que cifras, ¿no? Ver como en 2019 uno de cada 5 libros publicados en el sector editorial en México había sido escrito por mujeres, ¿no? Ese es uno de cada 5, ¿no? Y cuando te pones a pensar que el 44% de las lectoras en México son mujeres, y mientras que el 38% son hombres, dices, ¿qué está pasando, no? Y claro, yo creo también ya la industria editorial se está dando cuenta de que pues, siempre ha habido escritoras, ¿no? Nada más que no se les había dado una oportunidad para ser publicadas, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Teresa habla mucho en refranes. Y yo tengo entendido, cuando empecé a hacer la investigación, que así se hablaba y sobre todo las mujeres así hablaban. Y pues yo un poquito escarbándole, ¿por qué hablaban así? ¿Por qué esos referentes eran como dichos y refranes? Pues porque no tenían acceso a la educación, ¿no? Y entonces era una tradición oral muy rica que se ha ido perdiendo. Y bueno, en la presentación del libro, Ángeles Mastretta, que fue un honor tenerla ahí, mencionó algo que me parece muy acertado, ¿no? Que antes existían muchísimos anónimos, ¿no? De estas como pequeños brotes de sabiduría, pero pues eran anónimos. Y empiezan las mujeres a tener espacio en el sector editorial, en las publicaciones, y los anónimos empiezan a bajar, ¿no? Quizás no eran anónimos, eran anónimas, ¿no? Entonces, un poco sin quererlo, pero ya entendiéndolo así, mi personaje, bueno, este personaje Teresa, habla en refranes, pues porque es como muy representativo de lo que era pues aquella época, ¿no? Y de cómo la tradición oral, pues sí se ha pasado de generación en generación, y particularmente las mujeres han estado ahí, pues no han tenido una firma, ¿no? O sea, pero han pasado pues las historias, ¿no? Perfecto, súper interesante todo esto que nos dices, las cifras obviamente de autoras femeninas, ¿no? Que se leen, las cifras de lectores en comparación y de lectoras, y sobre todo esto de ligas, ¿no? La parte de los refranes con la falta de acceso a la educación. Esto me da una idea, quizá después hagamos también un conversatorio específico sobre refranes, y te invitaremos con muchísimo gusto. También, bueno, regresando a la novela, tenemos a dos mujeres también de la generación posterior, las hijas de Teresa, justamente, que son Leonor y Alicia.
Aquí es muy interesante que ambas son personas muy distintas a pesar de todas las similitudes que viven en el ambiente familiar que crecieron. Bueno, eso pasa normalmente también con los hermanos y hermanas, ¿no? Uno puede ser completamente distinto de su hermano. Por favor, háblanos de estas dos personas y cómo las situaciones que tuvieron que enfrentar como mujeres en la sociedad de aquella época, ¿no? Que nos relatas, las marcó. Pues mira, yo creo que efectivamente venían como del mismo tronco, y algo que hace la abuela, que me parece también bastante, eh, muy poco de acuerdo con la época, es que pues ella tenía como una concepción de, pues a ella la habían educado unas monjas y le habían enseñado a leer y a entender el mundo, y le habían dado muchas herramientas que normalmente no estaban accesibles para todo mundo, ¿no? O sea, eran como exclusivas de hombres y de cierta clase social. Bueno, pues a ella la crecen estas monjas y le inculcan mucho esta afición por la literatura, ¿no? Y lo que ella a su vez transmite a sus hijas es esto, ¿no? Que tanto sus hijas como sus hijos tengan educación. Y claro, empiezan a crecer, y llega un momento en el que pues la sociedad misma hace que pues ya hasta aquí llegaron, ¿no? Las mujeres ya no pueden aspirar a más que casarse o desarrollar su vida cerca que gira en torno a los hombres, ¿no? Entonces, sí, lo menciono muy, pues como de pasadita, pero sí hago hincapié en esto, en que a Leonor, por ejemplo, la crecen en un mundo de hombres para ser escuchada, ¿no? Porque está rodeada de primos y de hermanos, y a ella le dan una voz. Y al final la vida como que se la va quitando, y pues digamos que esta épica es la búsqueda de esa voz de nuevo, ¿no? Y, y, y claro, el nombre de la novela es Y al polvo regresaremos, y tiene varias acepciones. Una de estas es la resignificación de la pérdida y tal, pero también es esta parte de la igualdad, ¿no? O sea, que todos somos iguales y al final, pues, todos vamos a morir, ¿no? Entonces, sí, como tratar de llegar a esto. Es, digamos que la parte que también tiene un poco de Alicia, pues no se le sigue la historia mucho. Ella, digamos que la contribución que tiene más grande es como darle continuidad a la familia, ¿no? Y es como la figura que después une todo. Pero sí me parece que Leonor es quien, es su épica, es su búsqueda de una identidad en en un mundo que no es para el cual la prepararon, y pues tiene que ir ella como buscando sus propios caminos, eh, y, y pues va perdiendo mucho, y después lo que tiene que hacer es como recuperar todo, pues todo este feminismo que traía ella, eh, que le habían inculcado, pues. Claro, que simplemente, bueno, luego no es que sea feminismo, sino es esa reivindicación de, bueno, pero ¿por qué no somos iguales, no? ¿Por qué no hay trato igual entre dos seres humanos y respectivo del género, justamente, ¿no? Así es, así es. Y bueno, hablemos de nuestra narradora, yo, quien es la hija de Alicia y nieta de Teresa, ¿no? Con ella se complementa definitivo la saga femenina de tres generaciones. Nos interesa mucho saber la estrategia literaria de contar las historias de estas mujeres y también los mensajes que quieras transmitir a los lectores sobre ellas. Pues mira, yo creo que la narradora es una voz, digamos, que muy parecida a mí, pero pues no puede ser, ¿no? O sea, tendría como 90 años, todavía, todavía me falta un poquito. Eh, pero justamente es quien trae al presente todo esto, ¿no? O sea, sí hace muchos juicios de valor, o sea, como que trata de contar todo esto que sucedió y que le sucedió a su familia, que a ella le contaron porque ella tampoco lo vive, ¿no? Ella nace cuando ya toda la historia se termina. Y, y justamente yo creo que
esta voz de la narradora es el presente, ¿no? Es la que está viendo cómo esas cosas pasaron, pero pues un poco en su juicio de valor, pues las ve que se pueden seguir repitiendo, ¿no? Que es esta violencia de género velada y no, ¿no? Me contaba una amiga, pues extranjera, yo le decía, sí, sí, es que es violencia de género velada, y me decía, pues es que velada, pues sí, pero no tanto, o sea, sí es violencia de género, pues también muy evidente, y sí es cierto, o sea, al final, pues no es violencia de género Normalizada, de quizá rojo. normalizada, ¿no? Totalmente, totalmente, sí, o sea, no necesita estar pintada de rojo para hacer daño, ¿no? O sea, este tipo pues desde los comentarios hasta pues las acciones, ¿no? El meterse con el cuerpo de una mujer en fin, todo lo que le sucede pues a Leonor es grave, es muy grave, ¿no? O sea, no debería estar justamente normalizado ni verse como una violencia menor, o sea, sí es una violencia grave, ¿no? Y eso es un poco lo que hace la narradora, ¿no? Que es la nieta y la sobrina de Leonor. Excelente. Pues digo, ya con todo este análisis que hemos hecho, a mí se me antoja releerla y obviamente, bueno, le invitamos al público a que lo lea. Ya nos platicarás en breve dónde la podemos conseguir. Está, supongo que disponible en todas las librerías en México, pero también debe estar disponible en versión electrónica para algunos de los que quieran tener acceso en Japón y esperemos que viene en camino. Muy próximamente estará disponible aquí en la embajada en el marco del programa del libro viajero y esperemos que podamos también tenerla disponible en la biblioteca del Instituto Cervantes de Tokio e incluso en alguna de las bibliotecas centrales de Japón, de Tokio, quiero decir. Ahora, hablando de temas que pasan fuera del texto, para la publicación de tu novela, y como tú lo mencionaste anteriormente, Ángeles Mastretta, una de las mejores y más influyentes escritoras mexicanas, escribió unas palabras introductorias. Y también participó en la presentación de tu libro. O sea, eso quiere decir que también, digo, le encantó, ¿no? O sea, vio un descubrimiento en esa pluma. Ahí la escritora mencionó algo interesante sobre las miradas de escritoras femeninas hacia hombres, independientemente de que fueran reales o ficcionales, y sus relaciones con mujeres. ¿Tú crees que ha habido cambios o hasta incluso alguna evolución alrededor de cómo las escritoras femeninas de la nueva generación, como tú, describen a las mujeres ante los papeles masculinos en comparación, por ejemplo, con Mastretta misma o con otras voces precursoras de nuestro país, conocidísimas como Sor Juana Inés de la Cruz, Rosario Castellanos o Elena Garro? Híjole, qué difícil. Yo creo que sí, el contexto en el que estamos escribiendo influye muchísimo. O sea, yo empecé a escribir este libro en 2013 y lo terminé en 2019. Entonces, para este momento ya estaba en Me Too. Yo creo que todas estas cosas, todos estos movimientos que hay, pues dan muchísima seguridad también, ¿no? Seguridad de que lo que piensas, de que lo que sientes está validado. Y pues sí te da el poder de hablar y decir está mal, ¿no? Y estoy segura de que hace unos 40 años había muchísimas cosas que no, 40 años, hace 10 años, que ni siquiera, o sea, sabíamos que estaba mal, pero no alzábamos la voz, ¿no? Por eso el Me Too se da ahorita. Y claro, o sea, vamos, estamos hablando de referentes, o sea, que rompieron hitos y paradigmas, ¿no? O sea, Ángeles Mastretta, pues no solo, o sea, en su actividad literaria, sino en su actividad política y social, la lucha por el derecho a la mujer de decidir, en fin, todas estas cosas han ido contribuyendo a que generaciones posteriores podamos subirnos a este tren y sentirnos amparadas, ¿no? Y es un tren en el que va quien quiera, ¿no? O sea, yo sí soy de la idea de que pues aquí no se debe discriminar, ¿no? Si es para apoyar a que la humanidad esté mejor, pues quien se quiera subir, ¿no?
al tren. Entonces, yo creo que todos estos han sido cimientos que nos han dado una seguridad, ¿no? A las nuevas generaciones. Y esto por donde empezamos, ¿no? El sentir que puede haber una adolescente que tenga un referente literario más, o sea, que pueda decir, bueno, a mí me gustaría escribir, y sí se puede, ¿no? O sea, ya publican mujeres. O sea, es que es increíble que la proporción sigue estando tan pequeñita, pero aún así ha habido un gran avance, ¿no? O sea, pensar en lo que pasaba hace 60 años en la industria editorial, donde, pues bueno, existía Elena Garro, pero Elena Garro es más conocida actualmente que en su época. Entonces, todas estas cosas yo creo que ayudan y qué suerte haber tenido a estos titanes, a poderse subir un poquito en las montañas que construyeron, ¿no? O sea, esa es una paz y un agradecimiento infinito a, a, a todas estas pioneras, ¿no? Que realmente lo han sido. Bueno, o sea, ni hablar de Sor Juana, ¿no? Que ya sí es como, o sea, el feminismo en pleno, ¿no? Pero claro, antes eran como un garbanzo de a libra. El que actualmente haya tantos referentes literarios en México, pero en general en el habla hispana y en el mundo, que sean mujeres, ¿no? Y en temas tan diversos, ¿no? Es maravilloso que está Mariana Enríquez en cuestiones de terror, que está Valeria Luisel, o sea, hay un montón de figuras a las cuales voltear y qué dicha, o sea, qué momento tan rico, tan gratificante y tan esperanzador, ¿no? También para las generaciones que vienen, que vean normal y que no exista esta cosa de que las mujeres tengan que omitir su nombre y que ponerse JK en vez de, ¿no? Como tapar no, que estés orgullosa de que te llama, tienes un nombre, no iniciales, ¿no? Que puedas vender un libro con tu nombre. Yo creo que eso desde luego, pues sí fue pues todavía existe, ¿no? J.K. Rowling. O sea, existen estos... Eh, Sí, esos tintes de micromachismo que no vemos, pero que están ahí. La verdad es que tienes toda la razón. Y bueno, sobre todo, em, tú también, digo, las pioneras, pero estar abriendo camino para las nuevas generaciones. Yo no sé, por ejemplo, si tú tienes hijos, hijas, les estás, ya de una vez estás enseñando un nuevo camino, ¿no? En la literatura. Y sobre eso también, bueno, nos mencionaste que te tomó varios años escribir esta novela. Sobre el proceso creativo, hay algo que nos quieras compartir? sí, desde luego. Y creo que también ahí viene metido un poco en este tema. Pues yo inicié esta novela cuando todavía no tenía hijos y creo que la experiencia de la maternidad marcó muchísimo todo el tenor en el que está escrito, o sea, toda pues la idea central del libro, ¿no? Y hay ciertos temas que quizás yo soy de la idea de que pues no necesitas haber vivido en la Revolución Francesa para entenderla, ¿no? Pero sí es cierto que hay aspectos que te cambian, ¿no? Y que quizás por eso no es tan creíble a veces algunos personajes hechos por escritores, algunos personajes femeninos de la literatura femenina, hechos por hombres, ¿no? Porque hay cosas que de pronto así de, no, pues no, así no reaccionaría, ¿no? Una mujer, o sea, pues hasta cierto punto idealización de la maternidad ¿no? Pues no, y me ayudó muchísimo tener esta experiencia vivencial para marcarla pues bueno, hice como ciertos guiños a
pues a temas de biología de las mujeres, ¿no? Creo que eso falta a veces, ¿no? Pues en 100 años de soledad y en muchas otras grandes novelas, pues no se ve pues el pesar que a veces puede resultar ser la maternidad, ¿no? Esta cuestión biológica que es muy complicada. Creo que también es importante visibilizarlo, ¿no? Y esto que hablábamos al principio, ¿no? De cómo cada vez hay más libros que hablan abiertamente, escritos por mujeres, que tienen como tema central la maternidad. Eso pues era raro, ¿no? Pues es difícil encontrar, ¿no? Estos temas, porque pues claro, la literatura era hecha en mayor medida por hombres, entonces la maternidad pues como que no existía, o era una cosa ahí que, ¿no? X. Y además, digo, ahora no solo se están viendo esos temas, sino se está viendo el cuestionamiento a esos temas, ¿no? Justamente bueno, no todas las mujeres quieren irse por el camino de la maternidad, no está mal, eso no te hace menos mujer, en fin, ¿no? Hay toda una serie no hay un molde de mujer. No hay un molde de mujer y exactamente, y es como digamos que un tema personal, pero que se vuelve público al final, ¿no? Es una normalización, ¿no? Justamente de si quieres tener hijos o no, o sea, es decisión de cada quien y hay que normalizarlo, es decisión de cada mujer y hay que normalizar esto, ¿no? O sea, es el que ya no nos dé miedo hablar sobre la maternidad, creo que es importante porque vas normalizando, no sé qué sea, no sé, yo no podría decir que la literatura está influenciando a la vida pública, pero yo creo que se complementan muy bien, van de la mano y eso es importante, ¿no? O sea, así como se puede hablar o se puede escribir sobre el narcotráfico, son cosas que nos están pasando. La desaparición forzada, estas son cosas que están sucediendo y pues las escribimos y a la vez vas como moldeando el presente, pues en este caso con la ilusión de generar un futuro, pues mejor, ¿no? O sea, un poco, eh, quizás como de fantasía, pero no, o sea, yo creo que sí puedes generar una mentalidad, influenciar de alguna forma a... No, pero es cierto, digo, ahora que lo mencionaste, las mujeres y el narcotráfico, todo el mundo se habrá leído La Reina del Sur, escrita por Arturo Pérez Reverte, ¿no? A lo mejor también sí es un personaje pues mucho más idealizado, es una superwoman, pero quizá de haber sido escrita por una autora mujer, tendría otros tintes, ¿no? Claro, o sea, sería otra cosa y no necesariamente menos intrépida, no, o sea, digamos que son otras cosas, ¿no? O sea, creo que sí, las experiencias vivenciales se transmiten en la literatura, entonces es difícil a veces hablar de ciertos temas cuando no los has padecido, ¿no? O sea, cuesta trabajo empatizar, quizás, ¿no? Sea la palabra. Perfecto. Pues muchísimas felicidades nuevamente. Esperemos también que desde esta nueva literatura contemporánea mexicana podamos ser una influencia positiva aquí en Japón, ante las escritoras japonesas, ante el público japonés. Muchísimas gracias a Ana Lucía por esta plática, por este conversatorio tan interesante sobre tu novela y sobre la narrativa de figuras femeninas contemporáneas actuales y su evolución. También muchísimas gracias por habernos acompañado a todos ustedes en este conversatorio en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Para todos los que se interesen por la novela, encontrarán información detallada en nuestras redes y esperamos verlos próximamente. Muchísimas gracias.